hoy estar juntos aquí en tu templo como iglesia. Queremos pedirte, Padre, que seas tú bendiciéndonos con tu palabra en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Se habla mucho acerca de este tema, ¿verdad? Siempre se nos dice cuál debe ser el sentido auténtico de la Navidad. La Navidad es un hito en la historia de la humanidad. Para los cristianos, celebrar la Navidad tiene un significado muy valioso, muy pertinente. Estas fechas son fechas de unidad familiar, son fechas de amistad, son fechas en que tenemos que dar, ¿no es cierto? Son fechas donde cierta nostalgia nos invade a todos. Recordamos a los seres queridos que ya no están con nosotros, o recordamos a algunos familiares que viven en otros países y que no pueden estar con nosotros, o quizá otros que se encuentran enfermos en los hospitales, etcétera. ¿Será que la Navidad depende de las cosas externas que nos rodean? ¿Será que la Navidad depende de lo que podemos tener alrededor nuestro y de lo que podemos ver? ¿Es suficiente pensar en la Navidad como una fiesta de amistad, de familia, de entrega? ¿O será que hay algo más que tenemos que pensar en cuanto a la Navidad? Y hay dos preguntas que yo quiero tratar de responder. La primera pregunta es, no, la Navidad. Voy a pedir que me ayuden con la laptop ahí porque no me responde el control, por favor. De repente no veo el cursor, no sé si lo han puesto por ahí. Ahí está, gracias. Si me pueden ayudar con la laptop, por favor. ¿Qué países no celebran la Navidad? Ahí en la laptop. Y esto lo vamos a compartir para poquito reafirmar nuestro sentido misionero. Yo voy a mencionar por lo menos 10 países donde no se celebra la Navidad. Su bosquejo lo puedan anotar y al anotarlo puedan entonces orar por esos países en el momento oportuno. El primero de ellos es Japón. En Japón no se celebra la Navidad. Es uno de los países de los 10 en los cuales la Navidad no es celebrada. El país es Arabia Saudita. Arabia Saudita no solamente no se celebra la Navidad, sino que allí en ese país se persigue a los que celebran la Navidad. ¿Sabías eso? En ese país, a aquellos pocos cristianos que puedan haber, que quieran celebrar la Navidad, son perseguidos. El tercer país donde no se celebra la Navidad es Argelia. En Argelia, el 99% de la población son musulmanes. Por lo tanto, Argelia no celebra la Navidad. El cuarto país es Irán. En Irán hay unos pocos que la celebran, unos pocos, pero la gran mayoría del país no celebra la Navidad. 5 países, toma nota por favor, repito, Japón, Arabia Saudita, Argelia e Irán. Esto para que tengas presente estas naciones y puedas orar por ellos. El tercer país es, el quinto país, perdón, es Tailandia. En Tailandia, que es un país budista, tampoco la Navidad es celebrada. Pero ¿quiénes son los pocos que celebran la Navidad en Tailandia? Que llegan a ese país. Algunos hoteles ofrecen cenas navideñas a los turistas, pero los mismos tailandeses. Nepal es el siguiente país donde la Navidad tampoco no se celebra. Y si hay alguna persona que quiera celebrar la Navidad en Nepal, lo que tiene que hacer es salir a un país vecino para poder celebrar. El siguiente país es más conocido por nosotros, más familiar, Turquía. Turquía. En Turquía no se celebra tampoco, es tolerada
por los pocos cristianos que hay ahí, porque mayoritariamente musulmán. En Corea del Norte, que es el siguiente país, la Navidad se puede celebrar, pero solo en secreto, solo en secreto. Esto es en Corea del Norte. El noveno país es China, donde tampoco se celebra la Navidad. De nuestra lista es nada más y nada menos que la nación de Israel. ¡Qué contradicción! El mismo lugar donde nació El Salvador no celebra la Navidad. A cambio de eso, los judíos celebran lo que se llama la fiesta de las luces o el Hanukkah judía. Pero la Navidad propiamente no es celebrada ni siquiera en el país donde nuestro Señor y Salvador nació. Sin embargo, hay una verdad que no puede ser negada. La historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo. Gloria al Señor por eso. En el mundo que no celebran la Navidad, la humanidad ha sido merecimiento del Señor. Quisiera que leamos Mateo capítulo 1, versículos del 18 hasta el 25. Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Para ver cómo fue el nacimiento. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 1, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué personajes aparecen en nuestro relato bíblico? Hay por lo menos 5 personajes que aparecen en el relato. Y el primero de ellos, evidentemente, es María. María, que es descrita como la madre. Ojo que no aparece en ningún lugar de la Biblia como la madre de Dios. No existe esa denominación en referencia a María. Es llamada la madre de Jesús. Esto evidentemente porque Dios no puede tener madre. Dios es eterno de todo lo existente. Por eso que a María se conoce la madre de Jesús. María va a ser el instrumento que Dios va a usar para que el Salvador naciera en esta tierra. Y dice que ella había concebido del Espíritu Santo. Ahora, esto es un gran misterio para todos nosotros que tenemos una mente limitada y una mente finita. ¿Cómo es posible concebido del Espíritu Santo? La Biblia tiene muchos misterios que no pueden ser revelados ni entendidos a nosotros que somos seres. Lo que la Biblia está diciendo es que María va a concebir en su vientre al Salvador por obra y gracia del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia no nos explica cómo fue,
dice cuándo fue, solamente nos dice que ella concibió del Espíritu Santo. Lo interesante en la Escritura es que la Biblia sí nos dice las razones por las que ella concibió. Mira el versículo 21. Dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de dos razones por las cuales se nos dice que María concibe en su vientre al Salvador. La primera es porque él salvará de sus pecados. Lo dice categóricamente el versículo 21. Él salvará a su pueblo de sus pecados. La única forma para que la humanidad pudiese experimentar la redención del Salvador era por medio de la bendita persona de Cristo. La razón por la cual María concibe, una de ellas es porque ese niño que nacería sería encargado de traer salvación, traer redención a la humanidad. No se nos dice cuándo es que concibe, el misterio de cómo es que concibe, pero sí se nos da la razón por la cual María concibe. Y la primera razón, salvación a la humanidad. Yo me he puesto a pensar muchas veces si el Señor no tendría otros medios para haber traído salvación a la humanidad. ¿Por qué tuvo que escoger a una virgen, a una mujer, para que fuese el instrumento por medio del cual el Señor nacería? Sigue siendo un misterio para toda la humanidad. El misterio es que la razón por la cual el Salvador vendría a esta tierra era para traernos salvación a cada uno de nosotros. La Navidad tiene sentido para el cristiano porque nos recuerda la salvación que el Señor Jesucristo ha venido a traernos. Pero la segunda razón es para que se cumpliese la Escritura. Versículo 22. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Está refiriéndose al profeta en la antigüedad. Allí en el Salmo 130, cuando se habla del cumplimiento de la Escritura. La Escritura siempre se cumple en lo que dice la Biblia. Entonces, el primer personaje que aparece en nuestro relato es María, una mujer virtuosa, una mujer que fue el instrumento del Señor para que naciera el Salvador. No veneramos a María, no adoramos a María, pero la respetamos, porque fue el instrumento que Dios usó para que el Salvador esta tierra. El siguiente personaje que aparece en nuestro relato es José. Se le describe como el marido. Qué interesante, porque formalmente ellos aún no se habían casado. Aún no habían entrado en la relación matrimonial como tal. Como el marido de María. ¿Por qué? Porque en aquella época, para el judío, tenía tanto peso el compromiso previo al matrimonio mismo. Es decir, el compromiso previo que ya se había hecho entre la pareja tenía tanta validez como el matrimonio como tal. Por eso es que se dice en el versículo 24 que María era su mujer. El sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y dice, recibió a su mujer. Ya el compromiso previo tenía un valor muy interesante. Ahora, se nos dice que José era un hombre justo. Es descrito como un hombre justo. El sentido es que José era un hombre recto. José era un hombre íntegro, si queremos llamarlo. Palabras nos está diciendo que José era un hombre de buen corazón. Era un hombre bueno, dentro del concepto que nosotros podemos entender. Al enterarse de que María estaba embarazada, y siendo que él ya estaba listo para casarse con ella, quiso dejarla, quiso abandonarla.
Pero dice la Biblia que él quiso dejarla en secreto, porque José sabía que si él dejaba a María públicamente, María tenía que morir apedreada, acusada de adulterio. Y la justicia y la bondad, la misericordia de José en este pasaje. La gente no iba a entender cómo era que María estuviese embarazada si aún no se había casado. Y en esa terrible circunstancia para este hombre, José muestra misericordia. José muestra amor para con María. Y creo que aquí hay una lección tremenda también para nosotros, porque si bien es cierto, encontramos en María a una mujer virtuosa que nos deja un ejemplo, que llega a someterse a la voluntad de Dios, encontramos en José a un hombre justo, que actuó con misericordia y que actuó correctamente para evitar que su prometida fuese apedreada. ¿Cómo reaccionarías tú si tu novia estuviese embarazada de otra persona? José era justificable desde todo punto de vista. José tenía todas las razones para pretender dejar a María. Ahora estaba embarazada. Pero una de las lecciones que aprendemos es que José fue un hombre justo. Se nos dice además que José era hijo de David. Mira, por favor, a ver si lo encuentro, 20. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David. Que era hijo de David. Es una expresión para afirmar que José venía del linaje del rey David. Venía de la descendencia de David. Eso es algo que está corroborado por el Antiguo Testamento, corroborado por las escrituras y por las promesas de la Biblia. ¿Dónde radica la importancia de que José venga del linaje de David? Que David fue llamado el amigo de Dios, un hombre conforme al corazón. Quizá por eso entendió que él tenía que ser un hombre justo. Dos personajes en nuestra historia, María y José. ¿Vamos con alguno de ellos? Con María por su virtuosidad, por la virtud que había en ella, por José, por ser un hombre justo. Tercer personaje en nuestra historia, que es el ángel. El ángel. En tercer lugar, dar un mensaje a José. En el versículo 20 se nos dice, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Este ángel. El ángel le va a certificar a María que ella ha concebido del Espíritu Santo. Pero también va a animarle a José. Va a tratar de levantarle el ánimo. José estaba aterrado. Se moría de miedo. Y el ángel le trae un mensaje a José. La situación era una situación por demás compleja, delicada. Imagínense ustedes. Están a punto de casarse y María está embarazada. Y José tiene miedo, quiere dejarla secretamente. Estaba esperando un hijo. Dejarla. Y sabía que dejarla traería consecuencias terribles. José tenía miedo. El ángel a hacer con José le dice, no temas. Le dice que no debe tener miedo y le recuerda que lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Aparece un misterio más en el obrar de Dios. El orden natural de las cosas, quien concibe es la mujer y quien engendra es el varón. Natural de las cosas. Eso es lo normal. Pero aquí tenemos otro misterio. La mujer ha concebido, pero por obra del Espíritu Santo. Santo quien engendra. Y esto tiene que llevarnos a cada uno de nosotros a reflexionar acerca del misterioso obrar de Dios en la vida.
Hermanos amados, los caminos y las formas de actuar de Dios van más allá de nuestra comprensión. ¿No es así? ¿Cómo entender el actuar de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo comprender la voluntad de Dios cuando no tenemos claridad en ello? ¿Cómo aceptar los caminos inescrutables del Señor? José tuvo que ser reconfortado con la presencia de este ángel que le dijo que no debía temer en el Señor. Hoy Dios viene a reconfortarnos a la palabra y nos dice también, sea cual fuere nuestra situación, no temas, no temas. Tal vez no viene un ángel como se le apareció a José, pero su bendita palabra nos anima en esta noche buena y nos dice, no temas, aunque mis caminos son misteriosos, aunque mis caminos no los puedas entender, no pueda ser comprendida, no temas. Y nos toca a nosotros confiar y descansar en el Señor. El cuarto personaje es el Espíritu Santo en nuestro relato. El Espíritu Santo tiene un papel muy importante de la historia de la humanidad. Y el Espíritu Santo está presente en el nacimiento del Señor. Dios envía su Espíritu para que María conciba al niño Jesús. Y a lo largo de la historia de la humanidad, ha tenido un papel sumamente importante. En la antigüedad, el Espíritu Santo era quien venía a morar en la vida de los hombres que amaban a Dios, pero que también podía irse de la vida de aquellos hombres cuando estos pecaban contra Dios en comunión. El Espíritu Santo hoy en esta dispensación viene para quedarse en la vida del creyente por siempre, tal como ya lo hemos enseñado en semanas anteriores. Hay que recordar que en el nacimiento del Salvador está presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre porque evidentemente era el plan de Dios. El Padre en concordancia con la Trinidad. Dios el Padre está planeando en su agenda la forma por la cual todo llegará a ser salvo. El Hijo porque viene a ser el protagonista de la Navidad. Y el Espíritu Santo porque tiene un papel importante, clave en el nacimiento del Señor. ¿Cómo es que María concibe por obra del Espíritu Santo? Es otro de los grandes misterios de Dios. Y una de las cosas que debemos ser conscientes es que la Navidad está llena de misterios. El simple hecho de que el Hijo de Dios naciera en esta humanidad ya es algo incomprensible para cada uno de nosotros. Pero el quinto personaje en este relato nuestro es el niño. El niño. Muchas veces en nuestras casas, ¿verdad? Solíamos hacerlo, quizá algunos todavía lo hacen, armar un nacimiento. Pero una de las características que tenían los nacimientos en la antigüedad era que estaban todos menos el niño. Porque el niño se le ponía recién el 24 a las 12 de la noche y decíamos, ya nació el niño. Y claro, cuando tomamos la figura del niño como tal, uno piensa en un bebito indefenso que necesita el auxilio de sus padres, que depende de los demás. Pero una de las cosas que el texto nos dice son los nombres que el niño tiene en este relato. ¿Te has puesto a pensar? En primer lugar, se le llama Jesucristo. Dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. En el versículo 21 se le va a llamar Jesús. En el versículo 23 va a decir que su nombre es Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y nuevamente en el versículo 25 se va a reiterar el nombre Jesús. ¿Sabes por qué? Porque un solo nombre no basta para describir la grandeza del niño de Belén.
Un solo nombre no es suficiente. Es llamado Jesucristo, es llamado Jesús, es llamado el Emanuel, es llamado el Dios con nosotros. Y la descripción del Dios con nosotros, el Emanuel, es una descripción magnífica, hermanos. Es una descripción que va más allá de nuestro entendimiento. Es Dios viniendo a morar con la humanidad. ¿Tú sabes lo que significa realmente Dios con nosotros? Permíteme ponerlo en forma personal. ¿Tú sabes lo que significa Dios contigo? Dios conmigo. Es la presencia del Dios de la eternidad viniendo a esta tierra a morar, a hacerse hombre y habitar entre nosotros. Allí radica el verdadero sentido de la Navidad. Cuando el evangelista Juan quiere demostrar la deidad de Cristo, en el capítulo 1, en el versículo 14, escribiéndole a la comunidad juanina, dejando en claro para todos aquellos gnósticos que negaban la deidad de Jesús, va a decir, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del niño que nació en un pesebre, que no se quedó como niño, sino que Juan lo llama el verbo, el logos, la palabra. Dios mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el hecho de que Dios viene a nosotros, viene a los seres humanos, es razón suficiente para apreciar lo hermoso de los planes de Dios para la humanidad. Muchos de nosotros hemos entregado la vida a Cristo y le conocemos y sabemos lo que es que Dios esté con nosotros. Pero tal vez tú en esta noche, amigo que nos visitas, que nos acompañas por primera o segunda vez, tal vez aún no le has entregado tu vida a Cristo, pero hoy puedes pasar la mejor Navidad de tu historia si entiendes que el Verbo encarnado, el niño de Belén, es el Dios que quiere estar contigo a partir de hoy y para siempre. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? No son los regalos, no es la cena, tengas o no tengas pavo, tengas o no tengas panetón, tengas algo o no tengas nada en tu mesa. No son los adornos, no es el árbol. Escúchame bien, ni siquiera el verdadero sentido de la Navidad es la familia. Es importante estar en familia, pero no es el verdadero sentido de la Navidad, no está en la familia, no está en el ambiente, no está en el espíritu navideño. Se hace necesario entender que el verdadero sentido de la Navidad está cuando Dios está con nosotros. Amén. Ahí está el verdadero sentido de la Navidad. Hay que entender que Dios mismo tomó forma humana para traernos la redención. Por eso siempre afirmamos que la sombra del pesebre reflejaba una cruz. La sombra del pesebre reflejaba una cruz. Porque el Señor no se quedó como un niño indefenso en el pesebre, sino que vino con un propósito, cual fue morir en la cruz para darnos vida eterna y para darte la salvación de tu alma, de tal manera que cuando tú tengas que dejar esta tierra, puedas ir a la presencia del Señor y gozarte con Él por toda la eternidad. Así como muchos de nosotros ya hemos entregado la vida a Cristo Jesús. Amén. Termino con Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. El apóstol Pablo, escribiéndole a los hermanos en Filipos, les va a decir: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La Navidad siempre nos va a llevar a la Semana Santa. La Navidad siempre nos va a llevar a la Semana Santa. El pesebre siempre nos va a llevar a la cruz. Hoy estamos celebrando la Navidad, estaremos recordando el sacrificio de nuestro Señor. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Con nosotros, el Emmanuel. Y que esta noche podamos, más allá de la familia, de la celebración, de la cena y de los regalos y de todo lo que pueda haber, hacer un alto para recordar que Dios está en medio de nosotros. Amén. Vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos por un instante. Señor, en un momento de oración. Estas fechas son fechas de unidad familiar, son fechas de amistad, son fechas en que tenemos que dar, ¿no es cierto? Son fechas donde cierta nostalgia nos invade a todos. Recordamos a los seres queridos que ya no están con nosotros, o recordamos a algunos familiares que viven en otros países y que no pueden estar con nosotros, o quizá otros que se encuentran enfermos en los hospitales, etcétera. ¿Será que la Navidad depende de las cosas externas que nos rodean? ¿Será que la Navidad depende de lo que podemos tener alrededor nuestro y de lo que podemos ver? Que quieran celebrar la Navidad son perseguidos. El tercer país donde no se celebra la Navidad es Argelia. En Argelia, el 99% de la población son musulmanes. Por lo tanto, Argelia no celebra la Navidad. El cuarto país es Irán. En Irán hay unos pocos que la celebran, unos pocos, pero la gran mayoría del país no celebra la Navidad. 5 países, toma nota por favor, repito: Japón, Arabia Saudita, Argelia e Irán. Esto para que tengas presente estas naciones y puedas orar por ellos. El tercer país, hoy estar juntos aquí en tu templo como iglesia. Queremos pedirte, Padre, que seas tú bendiciéndonos con tu palabra en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? Se habla mucho acerca de este tema, ¿verdad? Siempre se nos dice cuál debe ser el sentido auténtico de la Navidad. La Navidad es un hito en la historia de la humanidad. Para los cristianos, celebrar la Navidad tiene un significado muy valioso, muy pertinente. Vamos a compartir para poquito, reafirmar nuestro sentido misionero. Yo voy a mencionar por lo menos 10 países donde no se celebra la Navidad. Su bosquejo lo puedan anotar y al anotarlo puedan entonces orar por esos países en el momento oportuno. El primero de ellos es Japón. En Japón no se celebra la Navidad. Es uno de los países de los 10 en los cuales la Navidad no es celebrada. El país es Arabia Saudita. Arabia Saudita no solamente no se celebra la Navidad, sino que allí en ese país se persigue a los que celebran la Navidad. ¿Sabías eso? En ese país, a aquellos pocos cristianos que puedan haber, es suficiente pensar en la Navidad como una fiesta de amistad, de familia, de entrega. ¿O será que hay algo más que tenemos que pensar en cuanto a la Navidad? Y hay dos preguntas que yo quiero tratar de responder
La primera pregunta es, no, la Navidad. Voy a pedir que me ayuden con la laptop ahí porque no me responde el control, por favor. De repente no veo el cursor, no sé si lo han puesto por ahí. Ahí está, gracias. Si me pueden ayudar con la laptop, por favor. ¿Qué países no celebran la Navidad? Ahí en la laptop. Y esto lo